Buenas noches, audiencia. Sean bienvenidos, o mejor dicho, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Me alegra profundamente tenerlos aquí, compartiendo otra noche juntos, porque hoy volvimos con un tema que a muchos les fascina y a otros les causa escalofríos. Un tema misterioso, oscuro, que no deja dormir tranquilo a quien lo escucha. Esta historia, o más bien esta leyenda, está tomando fuerza últimamente. Dicen que puede sonar exagerada, hasta que te pasa. Así que si te interesa el misterio, quédate conmigo. Apaga las luces, ponte cómodo, respira profundo. Y si estás haciendo alguna actividad, no te preocupes, que aquí te acompaño, hasta el final. Mi nombre es Santiago y estás sintonizando Estación Siniestra. Comencemos. A veces no se trata de supersticiones, a veces son advertencias, señales que pueden salvarte la vida. Mi nombre es Mariana, tengo 40 años y soy de Manzanillo. No sé si lo que voy a contar fue una coincidencia o algo más, pero desde aquella noche entendí por qué mi papá siempre repetía: si ya estás dormida, no salgas, porque la noche no siempre te recibe igual. Esto me ocurrió hace aproximadamente un año, en pleno mes de julio. En ese tiempo trabajaba en una tienda de conveniencia cerca del centro, y salía todos los días a las 9 de la noche. Recuerdo que era viernes, nunca lo olvido, porque los viernes eran mis días favoritos. Descansaba sábado y domingo, podía dormir hasta tarde, sin preocupaciones, o al menos eso creía. También llevaba poco tiempo separada de mi pareja, así que mi vida se había vuelto una rutina sencilla. Trabajo, casa, baño y a dormir. Yo ya no salía con amigas, ni a fiestas, ni a ningún lado. Solo quería descansar, dejar que el tiempo pusiera en orden mis pensamientos. Aquella noche me dormí rápido. Serían las 11 cuando ya estaba profundamente dormida. Pero alrededor de las 2 de la madrugada sonó mi celular. Al principio no contesté. Solo lo miré sobre la mesita, vibrando en la oscuridad. Lo dejé sonar, hasta que vi el nombre en la pantalla. Era Leti, mi mejor amiga. La alegre, la que siempre andaba riéndose de todo, la que animaba a cualquiera. Me llamó varias veces, así que pensé que podía tratarse de una emergencia. Al final, medio dormida, contesté: ¿Qué pasa, Leti?, dije con voz ronca entre sueños. Mariana, despiértate, me respondió riéndose. Nos vamos al mar. Aquí están unas amigas, y mi esposo va a manejar. Vente con nosotras, vamos a seguir tomando allá. No seas aguafiestas. Me quedé callada unos segundos. En realidad, no me parecía una mala idea. Tenía ganas de distraerme, de reír, de sentir el aire del mar en la cara. Por un momento me imaginé en la camioneta con ellas, la música sonando, las ventanas abiertas, la brisa fresca y el amanecer acercándose. Pero justo cuando estaba por decir que sí, una voz me cruzó la mente. La voz de mi papá: ya no salgas si ya estás dormida, hija. A veces la noche no quiere compañía. Sentí un escalofrío leve, como una advertencia que me rozó el alma. Así que con algo de pena le mentí a Leti y le dije: no puedo, Leti. Mañana hablamos, Nancy. Trabajo temprano. Una mentirita piadosa para salir del paso. Leti insistió un poco más, riéndose, diciéndome que no fuera aburrida. Pero al final, colgó con su risa de siempre, esa que parecía llenar el silencio. Me quedé mirando al techo, pensando si había hecho bien en decir que no. No pasaron ni 5 minutos cuando volvió a sonar el celular. Esta vez era otra de las amigas, una que apenas conocía. Contesté medio fastidiada, y al otro lado escuché su voz entusiasta. «Ándale, Mari. Vente, si ya estás despierta, no seas amargada». Va el esposo de Leti manejando. Él no ha tomado. Vamos todas juntas, va a estar bonito. Nos regresamos al atardecer. Por un instante dudé. La invitación sonaba tentadora. La noche estaba tranquila, y la idea del mar al amanecer tenía algo de mágico. Pero otra vez sentí ese mismo presentimiento, esa punzada en el pecho que me hizo dudar. Así que respondí con voz suave, casi disculpándome: no, de verdad estoy cansada. Y mañana tengo que ir a trabajar. Mejor otro día salimos, ¿sí? Colgué, apagué el celular. Lo puse boca abajo y traté de volver a dormirme. Al día siguiente, sábado por la mañana,
Me desperté cerca de las 9, descansada. Encendí el celular y noté varias llamadas perdidas, todas hechas minutos después de que colgara. Eran de Letty. Intenté devolverle la llamada, pero no respondió. Pensé que se le había acabado la batería, o que estaría cruda, o quizá había perdido el teléfono. No le di demasiada importancia. Pasaron los días. Domingo, lunes, y nada. No respondía mensajes ni llamadas. Al principio creí que se había enojado conmigo por no ir, pero el silencio empezó a pesarme. Ya para el miércoles, estando en el trabajo, me entró una llamada de un número desconocido. Contesté sin pensarlo. Era la mamá de Letty. Desde el primer segundo noté su voz temblorosa, quebrada, como si cada palabra le costara el alma. «Eres Mariana, ¿verdad?» «Sí, señora». «Dígame», respondí sintiendo que algo no estaba bien. «Soy la mamá de Letty», dijo, y luego se hizo un silencio. Un silencio largo, pesado. «Solo quería saber si ya te enteraste». «¿Enterarme de qué?», pregunté con el corazón acelerado. Entonces ella empezó a llorar. Lloraba tanto que apenas podía hablar entre sollozos. Me contó que su hija, junto con las amigas, sí habían salido aquella madrugada rumbo al mar, que iban tomando desde antes de salir, y que el esposo, aunque había jurado no beber, terminó haciéndolo con ellas. En una curva de la autopista, el hombre perdió el control. La camioneta se salió del camino y cayó por un barranco. Los encontraron hasta el fondo, el martes por la tarde. Todos sin vida, las 5 muchachas y el esposo. Nadie sobrevivió, me quedé helada. Sentí la sangre irse de golpe, las piernas flojas. Tuve que apoyarme en la pared para no caer. No podía creerlo. Mi amiga, la que me había hecho reír tantas veces, la que me insistió para ir con ella, ya no estaba. Colgué sin decir nada, caminé al baño del trabajo y me solté a llorar como nunca. Las manos me temblaban, el pecho me ardía, y lo único que resonaba en mi cabeza era la voz de mi papá. Si ya estás dormida, no salgas. La noche no siempre te recibe igual. Esa frase me salvó la vida. Si no la hubiera recordado justo en ese instante, yo también habría ido en esa camioneta, riendo, cantando, y quizá nadie volvería a saber de mí. Hoy ha pasado un año. Tengo una nueva pareja, un hombre bueno que me respeta y me cuida. Sigo viviendo en Manzanillo y cada noche, antes de dormir, miro al cielo y le agradezco a Dios y a mi papá por aquellas palabras que me protegieron del destino. Yo le dije que no fuera, que ya debía estar cerrada, pero él solo se rió y siguió caminando hacia la puerta. Recuerdo perfectamente el sonido de las chancletas arrastrándose, el clic de la puerta abriéndose y cerrándose. Y luego silencio. Volví al videojuego sin pensar mucho. Pasaron unos 10, 15 minutos y empecé a sentir algo raro. El ambiente se volvió frío, demasiado frío, como si alguien hubiera abierto todas las ventanas. De pronto, los perros comenzaron a ladrar con fuerza, todos al mismo tiempo, como si estuvieran viendo algo. El corazón me empezó a latir más rápido. Miré la hora, ya eran casi las 2. Pensé que Christy se había quedado conversando con alguien o fumando por ahí. Pero justo en ese momento, escuché pasos. Eran los mismos pasos arrastrados, pero más lentos. El mismo sonido de las chancletas raspando el suelo. Pensé que era él y me relajé un poco. Pero cuando miré hacia el pasillo, no había nadie. Solo la puerta entreabierta y detrás una sombra. Me levanté despacio, llamándolo por su nombre. «Christy, ¿eres tú?» Nada, solo el silencio. Entonces vi cómo la puerta se cerró sola, despacio, hasta escucharse el clic del seguro. Sentí un escalofrío tan fuerte que se me erizó toda la piel. Fui corriendo al cuarto de mis padres y los desperté. Les dije que Christy había salido y que no volvía. Mi papá se levantó preocupado. Salió a buscarlo en la esquina, pero la tienda estaba cerrada. Nadie lo había visto. Volvieron a casa. Intentamos llamarlo, pero su celular daba apagado. Esa fue la noche más larga de mi vida. Nadie durmió. Amaneció y salimos a buscarlo por el barrio. Preguntamos en la bodega, en las calles, en los paraderos, nada. Hasta que al mediodía, la policía tocó la puerta. Habían encontrado a un joven sin vida a unas 3 cuadras de la casa, tirado junto a una pared, como si se hubiera desplomado. Era mi hermano. Tenía el celular en la mano y las chancletas puestas.
Dicen que su corazón se detuvo, así, de repente, sin señales de violencia. Solo se apagó. Desde ese día, no puedo olvidar lo que me dijo mi papá cuando regresamos del entierro. Si ya estás dormido, no salgas. Puede que no sea el sueño el que te esté llamando. A veces me pregunto si esa noche, cuando Christy se levantó, realmente era él quien caminaba por el pasillo. La tienda quedaba abierta hasta tarde, ya que siempre tenía clientes borrachos entrando y saliendo. Pero igual le dije, oye, ¿no te habías acostado ya? En serio, no salgas, ya es tarde. Si quieres, yo voy. Christian me miró con esa sonrisa burlona que siempre tenía, la que usaba cuando pensaba que yo exageraba. No seas ridículo, me dijo. ¿Qué creencia es esa? Solo voy por un cigarro y regreso. No pasa nada. Yo insistí. Le repetí que no fuera, que ya estaba dormido y no tenía por qué salir. Pero él solo se rió otra vez, se puso una chamarra ligera y caminó hacia la puerta diciendo, regreso en 5 minutos. Salió tranquilo, sin imaginar que esa sería la peor decisión de su vida. Pasaron 5 minutos, luego 10 y después 15. Nada. Empecé a sentir un mal presentimiento. El tipo de sensación que se te mete en el pecho y no te deja respirar. Miraba la puerta, intentando escuchar algún ruido, pero afuera solo reinaba el silencio. Apagué el videojuego. Me puse las sandalias y justo cuando estaba a punto de salir a buscarlo, comenzaron a golpear la puerta. No eran golpes normales. Eran fuertes, secos, desesperados, acompañados de gritos. Y lo más aterrador, era la voz de mi hermano. ¡Ábreme! Por favor, ábreme. Los golpes resonaban por toda la casa. Mi mamá salió corriendo del cuarto. Mi papá encendió las luces. Y yo fui el primero en llegar a la puerta. Cuando la abrí, ahí estaba Christian, pálido, temblando, con la respiración entrecortada. Tenía las manos heladas y los ojos llenos de lágrimas. Apenas cruzó el umbral, se recargó contra la pared y susurró entre rabia y miedo. Tenías razón. No debí salir. No debí salir, carajo. Mi mamá corrió a abrazarlo. Mi papá le preguntó qué había pasado, pero él apenas podía hablar. Estaba en shock. Le dimos agua, lo sentamos en el sillón y después de unos minutos, por fin empezó a contarnos lo que había vivido. Dijo que había llegado a la tienda como siempre. Esa noche el señor ya estaba por cerrar. El lugar estaba vacío, en silencio. El dueño lo saludó con desgano. Le cobró el cigarro y justo cuando le estaba dando el cambio, la puerta se abrió de golpe. Entraron 2 hombres con el rostro cubierto y armas en la mano. Uno gritó con voz ronca, ¡nadie se mueva! Y no volteen. Mi hermano al principio pensó que era una broma, pero cuando vio el brillo del cañón frente a su cara, sintió que el alma se le helaba. Uno de ellos, el más violento, lo sujetó del hombro con fuerza. Lo empujó al suelo y le gritó, ¡de rodillas! Y no me mires, desgraciado. Christian dijo que podía sentir el frío metálico del arma rozándole la cabeza y el sonido de su corazón golpeando contra el pecho, tan fuerte que parecía que todos podían oírlo. Mientras tanto, el otro ladrón amenazaba al dueño de la tienda, exigiéndole la caja, el dinero y su celular. El señor apenas podía hablar, tartamudeando de miedo, mientras cerraba la cortina del local, dejándolos atrapados en esa oscuridad sofocante. Los minutos pasaban lentos, interminables. Christian temblaba tanto que apenas podía mantenerse de rodillas. Decía que el aire se había vuelto espeso, que apenas podía respirar, como si la misma muerte le soplara en la nuca. Le revisaron los bolsillos, le arrebataron el celular y siguieron hurgando en todo lo que encontraban. El dueño también estaba en el suelo, empapado en sudor, suplicando que no les hicieran daño. El robo duró casi 10 minutos, aunque para mi hermano fue una eternidad. Después, abrieron apenas un poco la cortina, lo suficiente para sacar mercancía y llenar las mochilas. Se llevaron la caja con el dinero, varios productos, los celulares. Y antes de irse, uno de ellos dijo algo que se le quedó grabado para siempre. Antes de irse, uno de ellos gritó con voz seca y amenazante,
No se levanten hasta que cuenten hasta 100. El sonido de sus pasos se alejó corriendo, y segundos después, se escuchó el motor del auto rugiendo en la calle. Mi hermano y el tendero se quedaron inmóviles, paralizados, con el corazón latiendo tan fuerte que parecía llenar toda la tienda. Solo escuchaban el eco del motor alejándose y el silencio que vino después. Esperaron un par de minutos más, sin moverse, sin respirar casi, y cuando por fin se sintieron seguros, se levantaron temblando. El señor lo miró con los ojos húmedos y solo alcanzó a decirle: «Gracias a Dios, estamos vivos», Cristian le respondió casi llorando, con la voz quebrada. «Sí, pero sentí que no salía de esta». Hablaron un momento, apenas unas frases temblorosas, intentando convencerse de que todo había terminado. Y luego mi hermano corrió. Corrió como nunca antes, con el miedo empujándole las piernas, con la mente en blanco. Se olvidó del cigarro, del cambio, de todo. Solo quería llegar a casa, cerrar la puerta y no volver a mirar la calle a esa hora jamás. Cuando terminó de contarlo, mi mamá rompió en llanto. Yo me quedé en silencio, mirándolo, sin poder decir nada. Él me devolvía la mirada, con los ojos llenos de culpa, como si quisiera pedirme perdón sin palabras. Desde esa noche, nunca más volvió a salir después de acostarse. Ni siquiera si le faltaba algo importante. Y yo entendí que a veces esas viejas creencias no son tonterías. Esa noche jamás se me va a borrar, porque por un simple cigarro que ni siquiera se llevó, pude haber perdido a mi hermano, por ignorar una advertencia que muchos llaman superstición, pero que en mi casa, desde entonces, se convirtió en ley. No siempre salir después de estar acostado termina en tragedia. A veces puede llevarte al encuentro más inesperado y más profundo de tu vida. Me llamo Iván y soy de un pueblito escondido entre los cerros de Guanajuato. Aquí las calles siguen siendo de piedra, y por las noches solo se oyen los grillos y el viento que pasa entre las casas viejas. Un lugar pequeño, sí, pero lleno de historias que nunca mueren. Esto que voy a contarles le pasó a mi tía Lili hace muchos años, cuando tenía apenas 18. Y aunque ya pasó una vida desde entonces, en la familia todavía se habla de esa noche como si hubiera sido ayer. Mi tía Lili, en ese tiempo estaba de novia con quien hoy es su esposo, Samuel. Tenían la misma edad y se querían de verdad con esa inocencia intensa que solo se siente una vez en la vida. Pero había un problema. Los papás de mi tía no lo querían. Decían que Samuel no era suficiente para ella, que venía de una familia humilde, del campo, mientras que los de mi tía se creían más por tener tiendita, tierras y apellido. Pero a ella eso no le importaba. Para Lili, el amor no entendía de clases ni de orgullo. Por eso se veían a escondidas, casi todas las tardes en rincones donde nadie los encontraba. A veces detrás del panteón, otras bajo un puente viejo a las afueras del pueblo. Apenas llevaban 2 meses de novios, pero ya hablaban de sueños, de promesas, de un futuro juntos. Una tarde, como a eso de las 3, mi tía lo esperaba justo en ese puente donde siempre se reunían. El sol caía fuerte, dorando las piedras y haciendo que todo brillara. Mientras lo esperaba, llegó uno de los amigos de Samuel con el rostro serio. Le dijo que venía a darle un recado. Samuel no podía verla. Los padres de ella se habían enterado de que seguían viéndose a escondidas. Mi tía bajó la mirada. El corazón se le encogió. Sintió una mezcla de tristeza y miedo, pero no dijo nada. Solo se dio media vuelta y comenzó a caminar de regreso a casa, con pasos lentos, arrastrando la pena. Cuando llegó, el escándalo ya la estaba esperando. Sus padres, enfurecidos, la habían descubierto del todo, y esa tarde, sin saberlo, la vida de mi tía cambiaría para siempre. Sus papás la regañaron muy feo y la encerraron en su cuarto. Le prohibieron salir por un mes. Esa noche, mi tía cenó apenas un poco. Barrió su cuarto, dobló la ropa con cuidado y se acostó temprano, como a eso de las 8. En esos tiempos, uno no se desvelaba. La casa de mis abuelos era enorme, con un terreno inmenso que parecía no tener fin. El cuarto de mi tía quedaba justo pegado a la calle y tenía una ventana bastante grande, de aproximadamente 1 metro.
Esa noche la habían castigado y la cerraron con llave para que no pudiera salir. Pero a medianoche, algo la despertó. Escuchó 3 golpes suaves en la ventana. Primero pensó que era un sueño, un sonido de su imaginación, pero los volvió a escuchar. Se levantó despacito, descalza, con el corazón latiendo fuerte. Al asomarse vio una figura afuera. Samuel. Su novio estaba montado en su caballo, con la ropa algo arrugada y una sonrisa cansada, pero tierna. «Vamos a dar la vuelta», le susurró. «Te tengo una sorpresa en mi casa». Ella se asustó de inmediato. «No puedo salir», dijo. «Me están castigando, mis papás me encerraron. Y si me descubren se acaba todo». Pero Samuel insistía con voz dulce y persuasiva. «Un ratito nada más, no te va a pasar nada. Te prometo que te regreso antes del amanecer. No se van a dar cuenta». Mi tía dudó un instante. El miedo y la emoción se mezclaban en su pecho. Finalmente decidió confiar. Se puso un suéter grueso, porque hacía mucho frío. Arregló su cabello rápidamente y se empujó con cuidado por la ventana, intentando no hacer ruido. Samuel la ayudó a bajar y la subió al caballo con delicadeza. El camino hacia su casa quedaba en el otro pueblo, y la aventura apenas comenzaba. No estaba lejos, apenas a unos 10 minutos cabalgando. Pero ese camino era otra historia. Solitario, rodeado de árboles altos, barrancas profundas y parcelas abandonadas. En ese tiempo no había faroles, ni casas, ni nada que iluminara el trayecto. Solo contaban con una linterna de mano al principio, y todo parecía ir bien. Pero cuando salieron del pueblo y ya llevaban medio camino por ese tramo desolado, mi tía empezó a escuchar algo extraño. «Pasos», dijo después, «pasos humanos». Al principio pensó que eran los cascos del caballo, pero no eran los cascos. Esos pasos corrían junto a ellos, al mismo ritmo. Samuel también los oyó. Se miraron sin decir palabra. La noche estaba tan oscura que no se veía nada, pero era imposible no notar que alguien los seguía. Los pasos seguían pegaditos, justo al lado del caballo. Samuel alumbraba hacia los lados con la linterna, pero no aparecía nada. El miedo los hizo acelerar. El caballo comenzó a galopar a gran velocidad. Mi tía se agarró fuerte, temblando por el susto y la velocidad. Pero aquellos pasos seguían corriendo igual de rápido que ellos. Era imposible. Mi tía Lily decía que era como si alguien invisible los siguiera, corriendo al lado del camino, flotando sobre la tierra. Pasaron junto a un cerro, y en una de esas paredes de tierra, mi tía alcanzó a ver algo que la hizo gritar por dentro. Una sombra larguísima, más oscura que la noche misma, movía los árboles a su paso, como si su energía los hiciera temblar. Era como la silueta de una persona, pero sin forma definida, solo un bulto que se desplazaba con ellos, acompañándolos. Ella se abrazó a Samuel con todas sus fuerzas, llorando de miedo. Él trataba de calmarla, pero su propio rostro reflejaba la misma terrorífica incertidumbre. Los pasos continuaron detrás de ellos, hasta que llegaron a la entrada del otro pueblo. Justo al cruzar el arco de piedra desaparecieron, ni uno más. Solo un silencio absoluto, pesado, que parecía llenar toda la noche. Samuel y Lily siguieron avanzando despacio, con el corazón aún latiendo rápido, sintiendo cómo la calma regresaba poco a poco. Pero faltando apenas una calle para llegar a la casa de Samuel, algo los detuvo. Un anciano estaba parado en medio del camino. Era un viejito flaco, con un zarape viejo, sombrero de paja y un bastón de madera que apoyaba con cuidado en el suelo. El caballo, antes de llegar a él, se detuvo de golpe, como si no quisiera pasar. El anciano habló con voz tranquila, casi melodiosa. «Buenas noches, muchachos. ¿A dónde van deprisa?» Samuel, nervioso, respondió apresurado. «Vamos a mi casa». «Disculpe, señor». Y trató de mover al caballo para continuar el camino. Pero el anciano sonrió de manera extraña y dijo: «¿Y por qué tan groseros? Yo los he estado cuidando todo el camino». Mi tía lo miró confundida. «¿Cómo que cuidándonos?», preguntó sin entender. El anciano levantó la cabeza y su sonrisa se volvió inquietante. «¿A poco no me escucharon correr a su lado?». En ese momento un escalofrío recorrió a Lily desde los pies hasta la cabeza.
Samuel se quedó sin palabras, incapaz de moverse. El viejito se hizo a un lado y, mientras ellos pasaban lentamente, comenzó a reír bajito, una risa extraña, que mi tía dice que no parecía humana ni normal. Pero cuando ya estaban a unos metros de distancia, el anciano gritó con voz ronca y profunda: «¡Que se los lleve el diablo esta noche!». Mi tía sintió que todo se congelaba. Aquella noche, jamás regresó a su casa, como si algo invisible la hubiera obligado a seguir el camino que no debía. Mi tía se quedó con su novio hasta que amaneció, abrazada a él, temblando todavía por lo ocurrido. Al día siguiente aceptó el castigo sin pronunciar una sola palabra. Nunca más volvió a escaparse. Pero lo más extraño de todo es que, según cuentan los vecinos y Samuel, aquel anciano nunca más volvió a aparecer por el pueblo. Nadie sabía quién era realmente. Mi tía siempre dice que no sabe si se trataba de un espíritu, un ánima o algo mucho más allá de este mundo. Desde aquella noche, aprendió a respetar la vieja creencia, no salir después de estar acostado. Porque tal vez uno no siempre encuentra la muerte, pero sí algo que no pertenece a este mundo. En mi pueblo dicen: si ya estás acostado y algo te llama, no tienes que salir. La noche tiene su propia forma de avisarte cuando algo malo puede pasar. Me llamo Eusebio Vargas. Tengo 47 años y vivo en un rancho cerca de La Piedad, Michoacán. Toda mi vida me he dedicado al campo. Cuidar animales, sembrar y recorrer la tierra. No soy mucho de contar historias, pero lo que me pasó hace unos meses me hizo entender por qué los viejos del pueblo decían estas cosas. Uno es escéptico, piensa que son tonterías, hasta que le toca vivirlo. Era un jueves por la noche. Ese día había llovido un poco por la tarde, y en el cielo se veían nubes negras, gruesas, amenazantes, como si una tormenta enorme estuviera a punto de estallar. Yo había terminado de darle de comer a las vacas y a los becerros. Cerré el corral y me metí a la casa. Mi esposa ya se había acostado, porque al día siguiente tenía que ir temprano al tianguis, y mis hijos dormían tranquilos. Eran como las 9:30, y yo ya estaba cansado. Cené, apagué la lámpara del comedor y me dirigí a la cama. La lluvia comenzó a caer leve. Su sonido golpeando las láminas del techo me arrullaba, como siempre lo hacía. Pero la tormenta se fue haciendo cada vez más intensa durante la madrugada, y varias veces me despertó con su ruido constante. En una de esas, empecé a escuchar que una vaca mugía de manera extraña, como si algo la estuviera asustando. Abrí los ojos y me quedé quieto, escuchando con atención. El mugido se volvió más fuerte, más desesperado, y de inmediato se oyó un golpe contra el portón del corral, como si alguien o algo hubiera entrado. Me senté en la cama, molesto y preocupado al mismo tiempo. Mi primer impulso fue levantarme, agarrar la lámpara y salir a revisar. Hasta me puse las botas. Pero justo cuando me las estaba abrochando, me vino a la mente lo que siempre decían en el pueblo: si ya estás acostado, no salgas, no llames a lo que no puedes ver. Me quedé ahí, con un pie medio fuera de la cama, escuchando cómo la vaca seguía mugiendo y la lluvia golpeaba cada vez más fuerte. Mi mente peleaba entre salir o quedarme, entre la curiosidad y el miedo. Al final decidí no moverme. Me quité las botas, me recosté de nuevo y cerré los ojos, aunque el ruido seguía, constante, como recordándome que algo estaba ahí afuera, observando. Me dije para mí mismo: mañana veo qué fue. Ahora no salgo. Pasaron unos segundos y el viento comenzó a soplar con mucha más fuerza. Se escuchaban las ramas azotándose unas contra otras, y de repente un trueno retumbó tan fuerte que nos hizo brincar a todos en la cama. Fue un estruendo seco, como si el cielo hubiera caído justo sobre nosotros. Y al instante, la luz se apagó. Todo quedó en un silencio absoluto, oscuro y pesado. Solo se escuchaba la lluvia golpeando con furia el techo y las láminas. Mi esposa, con miedo en la voz, preguntó: ¿qué fue eso? Yo intenté tranquilizarla. Un rayo, pero se sintió cerca, muy cerca. Nos quedamos un momento en silencio. La lámpara de mano estaba junto a la cama, así que la agarré y la encendí. Le dije:
Voy a asomarme un momentito, nada más, desde la puerta. Ella me suplicó que no saliera, pero me levanté igual. Abrí la puerta despacio y un olor intenso a tierra mojada me golpeó de inmediato, mezclado con la brisa húmeda. El cielo seguía iluminándose con relámpagos, y en el corral, donde estaban las vacas, se levantaba humo. Alcé la lámpara, y su luz alumbró una parte del terreno. Vi un agujero en la tierra, y la madera del cerco estaba negra, chamuscada. Una de las estacas todavía soltaba pequeñas llamas que se apagaban con la lluvia. El rayo había caído justo ahí, en el corral. Me quedé helado. Esa era exactamente la parte donde yo hubiera estado parado si hubiera salido cuando escuché los ruidos. Si no me hubiera acordado de las palabras que decían en el pueblo, ahí habría quedado. No dije nada. Solo apagué la lámpara y cerré la puerta con cuidado, aún temblando por el susto, por todo lo que hubiera podido pasar. Mi esposa me preguntó qué había visto y solo le respondí, nada. Solo cayó un rayo, pero muy cerca. Me quedé mirando el techo en silencio, pensando en cómo a veces uno no entiende esas viejas creencias, hasta que la vida te da una lección directa y te recuerda que no son simples cuentos. Al día siguiente, cuando amaneció, fui a revisar con calma. Había una marca negra en el suelo como si el rayo hubiera rajado la tierra de un golpe. Uno de los postes estaba partido por la mitad, chamuscado. La vaca que había mugido estaba viva, milagrosamente, pero nerviosa, como si supiera que la muerte había pasado rozándola. Desde aquella noche, nunca más volví a salir después de acostarme. Si algo pasa afuera, espero hasta que amanezca. Vivo en un rancho entre Celaya y Juventino Rosas, y desde hace 11 años no pasa un solo mes en que no recuerde aquella noche. No porque haya estado en peligro directo, sino porque pude estarlo. Si no hubiera hecho caso a las advertencias de mi abuelo, probablemente hoy también estaría desaparecido. Como otros, todo ocurrió en abril, un viernes. Había trabajado todo el día en una bodega de granos y regresé a casa cansado, acostándome temprano. Eran como las 10:30 de la noche, y cuando me quedé profundamente dormido, en medio de mi quinto sueño, sonó mi celular. Era uno de mis primos más cercanos. Contesté medio dormido, y mi primo me habló con emoción. Oscar, que ir a la casa del güero, va a haber una reunión grande. Trajeron carne asada y chelas. Va a estar bueno. Vente para acá. Yo le respondí que no, que ya estaba acostado y que mañana me levantaría temprano, pero él insistió. No seas amargado, hombre. Solo un ratito. Vamos todos, el güero, el pato, el meno. Somos como 15 personas. Paso por ti en 10 minutos, ¿te parece? Me quedé callado, dudando. La verdad es que también me daban ganas. Era joven, lleno de energía, y siempre me habían gustado las fiestas de rancho. La música en vivo, el olor a carne asada, la tierra levantándose bajo las botas mientras bailabas, las risas de todos alrededor del fogón. Así que estaba a punto de arreglarme para salir. Pero entonces mi papá me escuchó, con voz seria y cargada de preocupación. Me dijo que no tenía que salir. Le respondí que nada más iba a ir un rato con mis primos, pero él insistió, cada vez más angustiado. Ya estás dormido, hijo. No salgas. Quédate descansando hasta que tu ángel de la guarda vuelva contigo. Solo me reí un poco, pero algo en su voz me hizo detenerme. Muy pocas veces lo había visto tan serio. Decidí hacerle caso. Le marqué a mi primo para decirle que no iría, que ellos fueran y yo me quedaba. Se burló un poco y me dijo, «Abuelito», y colgó. Abracé a mi papá agradeciéndole sin palabras. Él me devolvió el abrazo y me dijo simplemente, «Muchas gracias». Me metí a mi cuarto, me recosté y cerré los ojos. A la mañana siguiente desperté tranquilo, con la sensación de que aquella decisión había sido más que correcta. Todo parecía tranquilo. Así pasaron los días, con la rutina del rancho, el trabajo en el campo y la vida que parecía seguir igual. Una mañana fui a ayudarle a mi papá, y cuando regresé al mediodía, vi varias patrullas pasando por la calle del Güero. Al principio no le di importancia. Pensé que sería algún pleito de vecinos o un accidente menor.
pero en la tarde llegó la noticia. No de mi familia. Ellos todavía no querían hablar del tema. Una señora vecina, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo, se acercó y me dijo: ¿Supiste lo de la casa del güero? Le pregunté qué había pasado y apenas pudo responder. Desaparecieron todos. Me quedé helado. No entendía nada. Comencé a preguntar por todos lados, pero nadie sabía mucho. Corrí hacia la casa del güero, donde había sido la fiesta. Allí estaba la policía investigando, con linternas y cinta amarilla. Lo poco que vi me heló la sangre. El portón abierto de par en par, el asador apagado, la mesa vacía, vasos tirados. Y nadie. El negocio del güero estaba cerrado desde hacía días. Los vecinos comentaron que la música se había escuchado hasta altas horas de la madrugada. Y luego, un silencio absoluto. Un señor añadió algo que me hizo estremecer. Vi cómo todos se fueron caminando hacia el monte, como si fueran a seguir la fiesta allá, pero nunca regresaron. Las autoridades buscaron durante semanas, helicópteros sobrevolando, perros rastreando, vecinos recorriendo el monte. Pero nada, ni rastro, ni ropa, ni huellas. Era como si la tierra misma se los hubiera tragado. Yo no podía dejar de pensar en lo cerca que había estado, en cómo mi decisión de quedarme en casa me había salvado. Los años pasaron, y hasta hoy no se sabe nada de mis primos, de sus amigos, de todos ellos. Pasaron los años y empezaron a correr los rumores. Decían que el güero había hecho una promesa con alguien, y que en aquella fiesta habían aparecido hombres vestidos de negro que, de alguna manera, se los llevaron a todos. Pero la versión más común, la que realmente hiela la sangre, es que algo los llamó, que esa noche la fiesta no era para ellos, que esa noche la fiesta los eligió a ellos, y por eso nunca regresaron. Han pasado más de 11 años. Sus familias todavía los recuerdan con nostalgia y miedo. Y cada tanto, algún campesino asegura haber escuchado gritos lejanos en el monte, como si allá, en medio de la nada, la fiesta siguiera viva, perpetua y sin fin. Mis tías han ido a investigar, pero no encuentran nada. No puedo decir con certeza si es verdad. Solo sé que cosas así suceden, aunque nadie pueda explicarlas. Yo no me acerco, y a pesar de todas esas extrañas señales paranormales, entiendo algo. Aquella noche, algo me protegió. Tal vez fueron las creencias de mi padre. Tal vez el miedo. No lo sé, solo sé que si me hubiera levantado, yo también habría caminado hacia ese monte, hacia lo desconocido. Esta es la historia de mis primos. Audiencia, tómela como guste. Algo paranormal, algo extraño. Quizá alguien se los llevó, quizá se perdieron, quizá los desaparecieron, quién sabe. En el monte se ocultan muchas cosas que jamás podremos comprender. Buenas noches a todos.